versículos y demás. Well, good morning, everyone. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, actually. It's afternoon already. First of all, I thoroughly enjoyed the messages so far. Primeramente quiero decirles que he disfrutado tremendamente los mensajes hasta ahora. But beyond the messages, I believe that the theme of this conference is a very prophetic one. Pero más allá del mensaje quiero destacar que el solo concepto del título de la conferencia tiene un tono profético. It's beyond what you can even imagine. Mucho más de lo que quizás puedes imaginarte. To be a witness Porque ser un testigo is the calling upon the church in the last days. es el llamado principal de la iglesia en los últimos días. Tomorrow, Mañana we're going to understand where we are on God's prophetic calendar. vamos a entender exactamente en dónde estamos en el calendario profético de Dios. And you will find out tomorrow Y te darás cuenta mañana that we live in the days que vivimos en los días of the fulfillment del cumplimiento of the festival that marks us being witnesses. del festival que nos marca o nos cataloga como testigos a nosotros. In the very last minute of that time period, we're out of here. En el último momento de este periodo de tiempo, ¡puc!, nos vamos de aquí. And so tomorrow, I hope you will all make it, because we're going to somehow bring this theme to a closure after such a blessed conference. Por lo que mañana, si logras acompañarnos, llevaremos esto a un buen puerto y procuraremos completar lo que Dios nos ha hablado después de una gran conferencia. Now I have to apologize. When I prepared for this conference, in the very beginning, I did not know that you have the theme from Isaiah 43. Quiero de antemano disculparme porque cuando yo empecé a preparar para esta conferencia yo no estaba enterado de que usted ya tenía un tema que era testigo para esta conferencia. But you know, when you deal with God's prophets and God's prophecies, they're all part of a big, beautiful picture. Pero sabes, cuando tratas con los profetas de Dios y la profecía bíblica, todo forma parte de una foto increíble. So we're going to take a break from Isaiah, although we can never take a break from Isaiah. Así que vamos a tomar un pequeño break en Isaías 43, aunque realmente nunca tomas un break de Isaías. And we're going to go to a completely different time period. Y vamos a ir a un tiempo diferente en el tiempo, cronológico, Into a different place on the globe. A un diferente lugar en el planeta. And we're going to see how God can speak to his people no matter where they are. Y vamos, me encanta a ver cómo Dios puede hablar con su gente sin importar dónde estén, As long as they are tuned with his word. mientras estén sincronizados con su palabra. It's interesting because this message was prepared in the last few weeks. Es interesante porque este mensaje que voy a compartir fue preparado en las últimas In semanas. fact, I finished it last night. I think. En sí lo terminé la noche de ayer. And the first verse here are the verses that Jacobo just mentioned at the end of his message. Y los primeros versículos de aquí es lo que Jacobo terminó diciendo al final de su sermón. And that's to me the work of the Holy Spirit. Y para mí eso solamente lo hace el Espíritu Santo. How he brings messages to complete one another. Como Él solamente teje los mensajes de modo que se complementan uno a otro. Isaiah 46 verses 9 and 10. Isaías 46, 9 y 10. I am God, there is no other. I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yo soy Dios desde el principio, yo soy Dios, no hay otro que haga lo que yo, y lo que yo he dicho se cumplirá desde el principio hasta el final. So God declares the end from the beginning. Así que Dios declara el final desde un principio. And he's using specific people. Y usa gente muy particular para hacer eso. Those people were known as the prophets, and Isaiah was one of them. Esas personas les llaman profetas, Isaías era uno de ellos. Isaiah is the one who says, Hineni, which means here I am. Hineni. Isaías fue el que dijo Enini, que es he aquí, heme aquí. You need to learn that word. It is a beautiful word, and it's a word that you need to proclaim upon yourself every day as you make yourself available to be used by God. Ustedes requieren aprender esa palabra porque es una palabra que tú tienes que tener un corazón dispuesto a declararla a Dios, porque es como tú y yo nos debemos acercar a Dios con un corazón dispuesto. Heme aquí. Hineni. Hineni. Say Hineni. Digan Hineni. Hineni means here I am. Hineni significa heme aquí. You make yourself available. Tú te presentas como disponible. You know,
You can either make yourself available to God, Puedes hacerte disponible a Dios or you can hide yourself from God. o puedes esconderte de Dios. It's up to your spiritual state. Todo depende de tu estado espiritual. When you walk with God, Cuando caminas con Dios, you want Him to use you. tú quieres que Él te use a ti. When you don't walk with God, Cuando no caminas con Dios, you're too embarrassed to even say something tú tienes about it. vergüenza ni siquiera decirle algo. That's just like in the Garden of Eden. Just right after the sin, the first sin, they were hiding. Es in the como garden. como el jardín del Edén en Génesis, justo después de que pecaron estaban escondiendo. So, just as we mentioned last night, 2 Peter chapter 1, verses 20 and 21 speaks of the fact that it is the prophets of God that were called to bring the word of God, and it's the work of the Holy Spirit, and it's not their own interpretation. Ayer vimos en 2 de Pedro 1:20-21 que es Dios hablando por medio de los profetas, que no es su propia interpretación, sino que hablan directamente de parte de Dios. But also in 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11, Pero también en 1 de Pedro 1:10 y 11 it says the following thing: as to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the suffering of Christ and the glories to follow. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. You see, the prophets were not only talking about the nation of Israel, but they are talking about the Messiah of Israel. ¿Te das cuenta que los profetas no más hablan de a la nación de Israel, sino del Mesías también? And that revelation that they were given, it's not for them, but it's for everyone. Y esa revelación no más es para ellos, sino es para todos. And this is an amazing thing, because now we are flying all the way from the land of Israel where Isaiah was prophesying from, all the way to Babylon. Y esto es increíble porque estamos profetizando desde tiempos de Isaías hasta Babilonia. You must understand that twice in the history, the nation of Israel as a nation was kicked out of its land. Debes ubicar que hay dos momentos en la historia en el que la nación de Israel es literalmente echada fuera de su tierra. Don't count them going down to Egypt and being a slave. That was their free will. No cuentes cuando ellos descienden a Egipto por su propia rebeldía y necedad, porque eso es algo que ellos escogieron. But the first time they were kicked out of the land was first by the Assyrians and the Babylonians. The Assyrians kicked the kingdom of Israel, and the Babylonians the kingdom of Judah. Asirios y babilónicos fueron los que corrieron al pueblo, ya sea del norte y del sur respectivamente. And the second time they were kind of kicked out was the Romans in Adrian's time, who named the land Palestine. Y la segunda vez fue por los romanos que los corrieron, y el emperador romano, como vimos ayer, le llamó Palestina a esta tierra. The first time was in 586 BC. En el 586 antes de Cristo, And the second time was 135 AD. y en el 135 después de Cristo fue la segunda. Daniel, our friend, is in that gap from the moment the Nebuchadnezzar, the king of Babylon, entered into the land, all the way almost to the end of the Babylonian exile. Daniel esencialmente va a hablar y opera dentro de este tiempo cuando fueron conquistados hasta que te va a terminar el exilio. So who was Daniel? ¿Quién era Daniel? Young man. Un joven. When Nebuchadnezzar came, Daniel was a few years old, very young man. Cuando Nabucodonosor aparece en la escena, Daniel era un muchacho de poca edad. Now, we know that Nebuchadnezzar, unlike ISIS, they kill everyone, the Babylonians learned to appreciate the quality of the nations that they take over. A diferencia del tiempo de hoy, ISIS, esta etnia que llega a una ciudad y destruye todo y mata todo, Nabucodonosor, como alguien pensante, él sabía valorar y apreciar lo mejor de la etnia que conquistaba. And together with some others, Daniel was handpicked to serve in the courts of the king, and he was actually became a eunuch, if you know what it is.
fue seleccionado Daniel junto con otros muchachos muy virtuosos para operar dentro de la corte real y haciéndose eunuco para operar en el reinado babilónico. The king saw this guy is a brilliant guy. El rey vio a este muchacho y dijo, este muchacho tiene talento y es brillante. I don't want him to be fooling around. No quiero que se ande ahí menciando. I want him to serve me. Quiero que me sirva. So I'm going to cut what I need to cut. Así que voy a cortar lo que tengo que cortar. And I'll take him over. Y lo voy a apartar. And he will serve me. Y él me va a servir. And this is it. Y así Daniel grows up. Daniel creció. From probably the age of 9 all the way almost 70 years he served the king of Babylon. De los 9 probablemente se entiende que cerca de 70 años Daniel sirvió a los reyes. Now I asked you last night, how many of you have a Bible? Yo pregunté ayer, ¿quién de ustedes tienen una Biblia, verdad? You see, people never had a Bible 2,000 years ago, 3,000. They don't. La gente hace 3,000 años no tenía Biblias. The Bible was not even a book in those days. It was scrolls. Every book had its own scroll. Lo que había en la Biblia en ese momento ni siquiera un libro, eran pergaminos. That's why the Bible says that it was written about me in the scroll of the book. Por eso la Biblia hace referencia y dice, como fue dicho de mí en el pergamino o en el escrito de. And nobody owned the Bible. It was in a library of a synagogue. Y nadie tenía una Biblia, esencialmente eran rollos que estaban en una sinagoga. And it would be read publicly to the people. Y eran tomados y eran leídos públicamente a la gente. I want to tell you something about public reading, something that it's a revelation that I received over the last few months through very dear brothers. Permíteme decirte algo acerca de la lectura de la Biblia, que es una revelación que Dios me dio por medio de unos hermanos en esta última temporada. There are places all around the world where people meet together. Hay lugares en todo el mundo donde gente se reúne And they have public reading. y hay una lectura pública. I want to tell you something. Most people don't read the Bible. Y déjame decirte algo, la mayoría de la gente no lee la Biblia. I'm not talking about non-believers. No estoy hablando de no creyentes. I'm talking about those who claim to be believers. Estoy hablando de los que se supone que dicen que creen y que son creyentes. They just don't have that, I would say, discipline to sit and detach themselves from the rest of the world and be in the Word. No tienen esta disciplina de sentarse y desconectarse del mundo y realmente estar en la palabra. Either the cat or the dog or the kids or the phone or whatever distraction it is, they just can't really keep themselves lined up with being a reader of the Word. Si no es el gato, el perro, los niños, la tecnología, llamadas, no hay este tiempo que aparte la gente para estar en la palabra. And so it is amazing to meet together and hear together the Word of God. Por lo que es asombroso este formato en el que sencillamente nos reunimos para escuchar una lectura de la palabra de Dios. And throughout the history of Israel, hearing the Word of God is the thing that healed the nation. Y durante el tiempo de Israel, el oír la palabra era lo que sanaba a la nación. Hearing the Word of God was the one that convicted them of their sinful ways. Escuchar la palabra de Dios era lo que traía convicción de su pecado. Hearing the Word of God will cause them to understand what in their life makes God sad. Escuchar la palabra era lo que les ayudaba a entender qué en su vida era lo que entristecía el corazón de Dios. Show me your ways, O God, so I will walk in them. Y de ahí se derivan porciones como enséñame tus caminos y andaré en His ellos. ways are in His words, described in His Word. Sus caminos están en su palabra descritos. You want to know His ways? Read His Word. ¿Quieres saber los caminos de Dios? Pues lee la palabra de Dios. If you can't, just sit and listen to it publicly. Si tú no puedes, entonces siéntate y escucha la lectura de la palabra y la exposición de la palabra. And so Daniel is a person who happened to know prophecies of other prophets. Así que Daniel, por lo que entendemos, era un hombre que tenía entendimiento y comprensión de profecías de otros profetas. God is not the author of confusion. Dios no es el autor de confusión. He will not tell one prophet one thing No le va a decir a un profeta una cosa and another prophet the opposite. y a otro profeta otra cosa diferente. He will, and even in the book of Hebrews, chapter 1, verses 1 and 2, you can see that God, the same God who spoke to our fathers through the prophet, is now in these last days speaks to us through Jesus. Y puedes ver en Hebreos 1 y 2 que el mismo Dios que habló a sus antepasados por los profetas nos habla hoy a nosotros por medio de Cristo. Even Jesus
never contradicted a single word that the prophets of the Old Testament ever said. Aún Cristo no contradice una sola palabra que los profetas del Antiguo Testamento hayan dicho. If anything, he said, all that is written in the law, in the prophets, in the Psalms must be fulfilled. Si él dice algo o cita algo que está dicho en los Salmos o en los profetas o en el Antiguo Testamento, se debe cumplir. Now, just so you understand, the book of Daniel has 12 chapters. The first 6 chapters are a historical preview or historical part of someone who is an exiled youth who came all the way to an old age and went through 3 different leaders of those days. Daniel es 12 capítulos. La primera mitad es como un highlights o un resumen de alguien que sirvió bajo 3 reinados en el exilio. And then the last 6 chapters are the prophetic parts of Daniel himself as a prophet. Y los últimos 6 capítulos es la parte profética de Daniel mismo como profeta. So Daniel has several prophecies, and we're going to look at Daniel chapter 9. Y Daniel tiene muchas profecías, pero vamos a enfocarnos hoy en la de Daniel capítulo 9 en tu Biblia. And in the 9th chapter of the book of Daniel, Y en el libro de Daniel capítulo 9, Daniel begins something, but he starts his chapter in a beautiful way. él va a empezar el capítulo de una manera muy particular. Verse 2, in the first year of the reign of Darius, El versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, I, Daniel, observed in the books the number of the years which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolations of Jerusalem, namely 70 years. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amazing. One prophet Interesante, un profeta reading another prophet's book, leyendo el libro de otro profeta and he studies it. y lo estudia. So we don't yet get his own prophecy. We see that Daniel admits that as he was praying, he was also studying the word of God. Vemos que Daniel no está profetizando todavía aquí. Vemos que mientras él se prepara, él estudia y ora y abre la escritura y está meditando en la palabra de Dios. Daniel is not even looking at the history of Israel. He's looking at when are we going back home to Jerusalem. Ni siquiera Daniel está viendo la historia de Israel. Él está buscando en las profecías cuándo regresaremos a Jerusalén. In Leviticus chapter 26, verses 32 to 35, En Levítico 26, 32 al 35, we can understand what kind of desolation Daniel was quoting Jeremiah saying. podemos entender la desolación que conecta la profecía que él está leyendo en Jeremías. When will God bring desolation? ¿Cuándo Dios va a traer la desolación? Dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de días de reposo, y todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará y entonces gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ellas. So now we understand why he came up with the year with the number 70. Entonces entendemos el tono cuando viene el concepto de las 70, Because 70, Daniel was encouraged by the words of the prophet Jeremiah. porque Daniel estaba muy influenciado por las palabras del profeta Jeremías. And in Jeremiah 25, verse Y 11, en Jeremías 25:11 and in Jeremiah 29, verses 10 through y el 14, 29:10 al 14, and in 2 Chronicles 36, verse 21, which is speaking of y Jeremiah, en Segunda de Crónicas 36:21, que justo habla de Jeremías, we see that basically throughout 490 years, the people of Israel never kept the sabbatical year and let the land rest. vemos que un común denominador tristemente en los años que Israel estuvo en la tierra prometida es que no honró el día de reposo. And for every one of those years, they would spend that year in exile. Y por cada uno de esos años iban a pasar un año en el exilio. So Daniel was giving his attention to the Lord God to seek him by prayer and supplication with fasting, sackcloth, and ashes. Y Jeremías está invitándonos a entender que cuando realmente buscamos a Dios en ayuno y un corazón dispuesto y rendido, Él va a hablarnos. It's amazing
that Daniel was a little kid when he was in Jerusalem and then he was taken away. Fue muy curioso ver que Daniel era un niño de 9 años aproximadamente cuando estaba en Jerusalén y fue tomado y llevado al exilio. And his whole life Y toda su vida, is about his longing to return to Jerusalem. él tiene un corazón enfocado en el anhelo de su alma de regresar a Jerusalén. Every one of you Cada uno de ustedes en should sí be longing debería estar to anhelando be a resident of the New Jerusalem. ser un residente de la nueva Jerusalén. Did you know that the name Jerusalem in Hebrew, ¿Sabes que el nombre Jerusalén en hebreo it implies that there's two cities? implica que son dos ciudades? In Hebrew we call it Yerushalayim. En hebreo le llamamos Jerusalén. In is always the ending of two things. In es el final de dos cosas. Ain, Hay, Einaim. an aim. O sea, Two. dos cosas. Así ya. Ozen, ear, oznaim. Sí, la culminación de un concepto. Un ojo, los ojos. Una Yad, oreja, orejas. Yad, Yadaim. Empieza un final. Yerushalayim means two. Jerusalén involucra dos, el principio y el final. Earthly Jerusalem, La Jerusalén terrenal and there will be a heavenly Jerusalem y habrá una Jerusalén that celestial will come all the way down. que descenderá. Daniel, by the way, had several visions. Daniel, por supuesto, tuvo varias visiones. In chapter 7, we see one vision En el capítulo 7 vemos una visión of a beast, de una bestia. actually four beasts. Bueno, en sí 4 bestias. Chapter 8, he has another vision of two of them. Capítulo 8 va a tener otra visión con 2 de ellas, otras 2 bestias. And then comes chapter 9, which is the third one. Y después viene el capítulo 9, que es la tercera visión, por decirlo así. I wish I had the time to go through all the, I mean, we're very limited. Ojalá tuviera el tiempo, realmente estamos el tiempo muy So limitado. we're not going to talk about chapter 7 or 8. We're jumping straight to chapter No 9. vamos a hablar del 7 y el 8, vamos a brincar directo al 9. Now, Daniel was praying Daniel estaba orando and praying. y orando. And it's interesting because as he was praying, Mientras él estaba orando, we see that the Lord is sending Daniel a vision through an archangel. vemos que Dios le revela una visión por medio de un ángel a Daniel. We're talking about the archangel Gabriel. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quién le dio la visión y el entendimiento? Hablamos de Gabriel. Now, it's very interesting because Gabriel is the archangel that was appointed over the people of Israel. Gabriel era el ángel que estaba como a cargo de la gente de Israel. And Gabriel appears in the Bible only 5 times. Y aparece solo 5 veces en la Biblia. Only one time in the Old Testament. Solo una en el Antiguo Testamento. And then in the Gospel of Luke, we find him in chapter 1, verse 18, 19, 26, and Y 27. en Lucas 1 aparece las otras 4 veces. In other words, the same Gabriel that spoke of the hope of Israel in the future En otras palabras, el mismo Gabriel que habló a Daniel de la esperanza de Israel en un futuro, through Daniel, por medio de Daniel, is the one who appeared before Mary es el que va a aparecer delante de María and told her that she is about to give birth Y- to the Messiah. y decirle que ella va a dar a luz al Mesías. The name of Jesus was given El nombre de by, Jesús obviously by God, but it's the archangel Gabriel that told her. fue dado por Dios, pero el que dio el anuncio fue Gabriel. Mary didn't give him the name. María no le puso el nombre a Jesús. The archangel told her, you should name him Yeshua, Jesus. El ángel le dijo, le nombrarás Yeshua, Jesús. The word Yeshua means salvation. La palabra Yeshua significa salvación, For he will save his people. porque él salvará a su pueblo. There is a meaning to the name. Hay un significado en el nombre. So we see that the whole prophecy, Por lo que vemos que todo el tema de la profecía, verse 20, del versículo 20, now while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God on behalf of the holy mountain of my God, en el Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. while I was still speaking in prayer, then the man Gabriel, whom I had seen in the vision previously, came to me in my extreme weariness about the time of the evening offering, and he gave me instruction and talked to me and said,
O Daniel, I have now come forth to give you insight with understanding. Aún estaba hablando en mi oración cuando vino el varón Gabriel, de quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, la hora he salido, etcétera, etcétera. God wants you to understand His word. Dios quiere que entienda su palabra. Now, when you are a non-believer Cuando tú no eres un no creyente and you don't have the Holy Spirit, y no tienes al Espíritu Santo, you can read the Bible and you will understand nothing. tú vas a leer la Biblia y tú no vas a entender nada. Trust me, it will be the most boring book you would ever hold in your hands. Créemelo, será el libro más aburrido que has leído en toda tu vida. The Spirit of God is not there in you to interpret that for you. El Espíritu no está en ti para poder ayudar al entendimiento que dice al final del versículo 22. But when God is sending you the Holy Spirit and you are obviously having the Holy Spirit within you, Pero cuando Dios envía el Espíritu Santo y Él mora en ti, you get the understanding. tú tienes ya el entendimiento. It's one of the jobs of the Holy Spirit. Esa es una de las labores del Espíritu Santo. Not only to give you an understanding, but also to comfort you. No solamente darte entendimiento, sino dar consuelo con ese Convict you. entendimiento. Dar convicción con ese entendimiento. So God looked at Daniel and He sent Gabriel. Así que Dios ve a Daniel orar y le manda a Gabriel. I want to tell you something, guys. Déjame decirte algo. In the Old Testament, people did not have the Holy Spirit. En el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo. The Holy Spirit's official address La activación oficial del Espíritu Santo was in heaven. era en el cielo. It is from heaven that God looked down to see people. Es del cielo que Dios miraba a la gente, al pueblo. When was it that the Holy Spirit descended ¿Cuándo es que el Espíritu Santo desciende and became part of all of us? y empieza a formar parte de The nosotros? Feast of Pentecost. En la cena de Pentecostés. But until then, Pero hasta entonces, even throughout the ministry of Jesus for 3 years, we just read, Jacobo just talked about the fact that the Holy Spirit was not yet there. Jacob habló también que aún durante el tiempo de Jesús el Espíritu Santo no estaba ejerciendo como hoy para contigo y conmigo. Even then, Aún entonces, just so you know, the Holy Spirit would come upon someone and leave. Come solo upon para que tú me someone and entiendas, leave. hasta ese momento el Espíritu Santo como que venía, operaba y después se iba, venía, operaba y después se iba. We don't have to pray, please don't take your Holy Spirit from me. Pero nosotros no tenemos que orar, Señor, por favor, pero ya no lo quites de mí. David had to pray that. David, por ejemplo, tuvo que orar eso. ¿Recuerdas Salmo In 51? Psalm 51, he said, don't take your Holy Spirit from Salmo me. 51 dice: Señor, no eches de mí tu Santo Espíritu. We are sealed with the Holy Spirit. Pero nosotros como creyentes estamos sellados con el Espíritu Santo. So, Gabriel comes and he's talking to Daniel. Así que Gabriel viene y está hablándole a Daniel. And this is how God gives Daniel an understanding. Y así es como Dios le da el entendimiento a Daniel. And look what he says. Mira lo que le dice. At the beginning of your supplications, the command was issued, and I have come to tell you, for you are highly esteemed, so give heed to the message and gain understanding of the vision. El versículo 20 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel is an archangel, he's not God. Gabriel es un arcángel, no es Dios. He's got wings. Tiene alas, He looks good, probably. probablemente luce bien, Because Daniel was not scared. porque Daniel no se espantó ni friqueó. It's not a dragon. No es un dragón o algo It's así. not I don't know, some sort of a creature. No es así una criatura rara. And Gabriel is a soldier. Y Gabriel es un soldado. The host, the armies of God, Las huestes de Dios celestiales they're always there at his command. están ahí a las órdenes de Gabriel. And the command was given. Y la orden fue dada ahí. Gabriel was waiting, Gabriel estaba esperando, probably having some Mexican coffee. probablemente con un cafecito mexicano. He was in heaven, Él having estaba en el fun. cielo, de ahí cotorreando. The email came, Y llega el correo electrónico or the text message o came. el WhatsApp. Go. Lánzate. Look what he Es says. lo que dice ahí. He says, the command was issued Dice: la orden fue dada that I have to come. y yo he venido para enseñártela. It's not his plan. No es mi plan. Receive the command. Go Yo recibí una orden, ve and tell Daniel the following y thing. dale a Daniel lo que yo te estoy diciendo. Daniel,
from the very beginning that you started praying, Daniel, desde el principio que empezaste a rogar, I want you to know quiero que sepas that you're highly esteemed. que tú eres de alta estima. Isn't that amazing that God esteems us highly? ¿No es increíble que Dios nos estime a nosotros en alta estima? When is it that God esteems us highly? When is it that God ¿En can qué esteem momentos us? que Dios nos estima en alta estima? ¿O The nos tiene en alta estima? secret is El secreto in verse 20. está en el versículo 20. He says, I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. He wasn't a proud and arrogant person. He understood he's a sinful man. No era un cuate arrogante y prepotente. Él entendía, yo he pecado. First of all, he came and confessed his own sin. Y primeramente llegó y él confesó I'm su a sinful pecado. man, Lord. Señor, yo soy un hombre pecador, I Señor. belong to a sinful nation, Lord. Y pertenezco a una nación pecadora, And Señor. knowing that I'm sinful, I beg you, Y sabiendo que soy pecador, te ruego, I come before you. vengo delante de ti. Wow. What is it that God loved about King David so much? ¿Qué es lo que más amó Dios del rey David? What makes David different than Saul? ¿Qué hizo, por ejemplo, a David diferente de Saúl? Every time Saul spoke, he never confessed his sin and he never truly repented. Cada vez que Saúl habló, nunca realmente confesó su pecado ni se arrepintió. The minute Nathan the prophet came before David En el momento que Natán viene delante de David and exposed his sin, y lo expone con su pecado, David said, I've sinned before the Lord. David dice, yo he pecado contra Dios. Forgive me. Perdóname. That's what God loves about David. Es lo que Dios ama acerca de David. That's what God loves about Daniel. Es lo que Dios ama también acerca de And Daniel. that's what God loves about you. Y es lo que Dios ama también de ti. You have to confess your sins. Necesitamos confesar nuestros You have pecados. to come in a humble spirit before the Lord. Necesitamos venir con un corazón humilde delante de Dios. And so the angel says to him, I gave you a message, and you need to take heed to the message and gain understanding of this vision. Y Daniel recibe la instrucción, mira, a mí se me dio una orden de venirte a decir esto. Ten la sabiduría y el entendimiento de lo que te voy a decir. 70 weeks Versículo 24, have 70 been semanas decreed for your people and for your holy city. está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. God speaks to Daniel. Dios le habla a Daniel He's giving him a timeline y le da un timeline, una línea del tiempo of the history. de la historia. And he's actually telling him Y le está diciendo, the history la historia of the whole world de todo el mundo is around the timeline está alrededor de esta línea de tiempo of the nation of Israel de la nación de Israel and the city of y Jerusalem. de la ciudad de Jerusalén. So what is it? Who is he talking about? The nation of Israel. Así que ¿de quién está hablando? De la nación de Israel. And what city is he talking ¿Y about? de qué ciudad está hablando? The city of De Jerusalem. la ciudad de Jerusalén. So you've got to understand Así que debes entender everything that is going on with the people of Israel todo lo que está pasando con la gente de Israel and with the city of Jerusalem y con la ciudad de Jerusalén is your business. te ocupa a ti también. Because the history of the whole world depends on what is going on with that nation and with that city. Porque la historia de todo el mundo está directamente vinculada con lo que está pasando en esa nación y en esa ciudad. Israel is the timepiece, not only God's chosen people for a reason and for a season, but it's a timepiece. Israel es una línea de tiempo no solamente de Dios con su pueblo, sino para el mundo. Everything that happens there must concern you. Todo lo que pase ahí te tiene que interesar a ti. Everything that is going on there has somehow to do with you. Porque todo lo personally. que pasa ahí de algún In modo te va a afectar. Querétaro, Mexico, En Querétaro, México. or in Tabasco, Mexico. O en Tabasco, yo que dije que la salsa Tabasco salió de ahí. O en México. O en Tabasco, México. I'm sorry, but every time they say Tabasco, I'm sorry. Perdonen. And it has something to do with you if you come from Mexico City, Si vienes de Ciudad de Mérida, México, Cancún, whatever. de donde tú vengas, Every person on planet Earth must understand that his entire future
if he belongs to God, is related directly to the future of the people of Israel and the city of Jerusalem. Cada persona del planeta tiene que entender que si cree en Dios, su destino está vinculado directamente a lo que pasa con Jerusalén y Israel. That's why the enemy hates the people of Israel and the city of Jerusalem and wants to divide it. Y por eso Satanás odia a Israel y odia a Jerusalén y quiere dividirlo y destruirlo. And Daniel was given a message, and he basically said 70 weeks have been decreed for your people and for your holy city. Y se le da un mensaje que fueron decretadas 70 semanas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Now we're going to deal with what exactly the 70 weeks are all about. Vamos ahora a lidiar un poco con qué se está dando a entender con estas 70 semanas. But first of all, he speaks of 7 weeks. Pero primeramente él está hablando de 70 semanas, de 7 semanas. And then he speaks of 62 weeks. Y después habla de 62 semanas. And then he speaks of the last Y week. después habla de la semana final. There is 7, there is 62, and there is 1. Hay un 7, hay un 62 y hay un 1. That's basically 70. Eso esencialmente es 70. And the 70 Y is 70, 490 years. dale por favor, ahí está. Because a week in the Bible is a time period of 7 years. Porque una semana en tiempos bíblicos es 7 years. 7 años, por lo que 70 semanas por 7 son 490 años. It's a time frame. So 70 times 7 is 490. Por lo que 70 veces 7 son 490. But isn't that interesting that he first deals with the first 69 Pero no es curioso que primero toca en su mensaje la and he 69 leaves the last one to the very end? y deja la última para el final del mensaje. He basically says Básicamente dice that throughout the first of all, he says you must start counting ahí está, tú tienes que empezar a contar. that it says from the issuing of the decree to, in verse 25, decree to restore and rebuild Jerusalem. En el 25 va a hablar, dice, entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Until Messiah the Prince, hasta el Mesías príncipe, there will be 7 weeks and 62 weeks. habrá 7 semanas y 62 semanas. So he says, from the decree Desde el decreto until the coming of the Messiah, de que salgan a la venida del Mesías, 69 weeks, 7 and 62. 69 semanas. Now it's interesting because Daniel 25 says, from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, Lo curioso es que hace referencia que en el punto de partida, que es cuando se dé la orden de que restauren Jerusalén. don't be confused. No te confundas, There were 3 different decrees porque hubo 3 diferentes decretos acerca de este tema, given by 3 different kings. dado por 3 diferentes reyes. But only one is valid for this Pero prophecy. solamente uno es válido para esa profecía de In Daniel. Ezra chapter 1, verses 1 through 4, we see that King Cyrus commands the rebuilding of the temple. En el 536 antes de Cristo, ahora están los reyes de Persia en el Right primer. after that, you can see, Sí, dale por favor. Dale. Ok. there you go. Ciro mandó reconstruir el templo en Esdras 1 del 1 al 4. Now, our prophecy has nothing to do with the temple, it has to do with the city of Jerusalem. Pero nuestra profecía en Daniel no tiene que ver con el templo, sino con la ciudad. So, Cyrus is not the one. Así que Ciro, te luchas. Then in 519, in Ezra chapter 6, verses 1 through En el 12, 519 Darío también mandó, antes de Cristo, mandó reconstruir King el templo. Darius commands the rebuilding of the temple, in fact, the beautifying of the temple, En Esdras registra que Darío manda la reconstrucción y el embellecimiento del templo. beautification of it, Sí, el embellecimiento del gold templo. and silver. Oro, plata, adornarlo. Still, it's about the temple. Pero aún se trata del templo. It is in 558 BC Es en el 458 antes de Cristo that Artaxerxes commands the beautification of the temple. cuando Artajerjes manda el embellecimiento del templo, And it is in 545 y en el 445 antes de that the Cristo same king allows Nehemiah to rebuild not the temple now, look, the city of Jerusalem. que el mismo rey le habilita a Nehemías a reconstruir ya no nomás el templo, sino la ciudad. So from the 4 different decrees, only one fits the prophecy of Daniel. Así que de los distintos momentos en los que se activó una restauración en Jerusalén, solamente uno califica para Daniel. Nehemiah 1 verses 5 through 8, that's the decree that Daniel is now
talking about. Nehemías 1, Nehemías regresa. Nehemías 1 del 5 al 8 es la referencia conectada a Daniel de cuando se va a So reconstruir verse el templo. 25, the starting point, Nehemiah is basically in 445 BC. Nehemías Daniel está hablando del 445 antes de Cristo, cuando Nehemías recibe la orden de reconstruir la ciudad. Now let me tell you, 7 weeks plus 62 weeks, just so you Ahí understand. para ayudarte a entender, This- 7 semanas más 62 semanas. Why did the angel divided the 69 to 7 and 62? ¿Por qué el ángel dividió las 69 en 62, 17 y demás? Because the first 49 years, the 7 weeks, the first 7 weeks were the actual reconstruction of the city of Jerusalem. Porque las primeras 49, acuérdate que 7 años, 7 semanas, 7 años, 49 años para reconstruir la ciudad. Nehemías 2 del 2 al 6. And then it will take 434 years to complete 69. Y luego iban a tomar 434 años para que llegara el Mesías conforme a la profecía de Now Daniel. I tell you, I love the Word of God, not only because it's beautiful, but because it's more accurate than today's newspaper. Mira, yo amo la palabra de Dios no nomás porque es veraz, sino porque es mucho más veraz incluso que periódicos de hoy mismo. Exactamente 483 years after that decree, 434 años después de ese decreto, on April 6, 31 AD, en el April 6, 6 de abril de 31 AD, 31 AD. 31, del 31 después de Cristo. You say, yeah, you take from 445 BC, you add 483 years, Estás al you 31 get después de Cristo. 31 AD. 31 después de Cristo, That's the day Jesus entered Jerusalem riding the donkey. It was the week before Passover. ese es el día en que Jesús entra a Jerusalén montando un asno, justo cumpliendo lo que Daniel había dicho. There's a great book called The Coming Prince, written by Sir Robert Anderson. Hay un libro muy reconocido llamando El Príncipe que viene por Sir Robert Anderson. In fact, a lot of theologians who lived in the 1800s were much more into the word than people who live today. Muchos teólogos que habitaban en los 1800 estaban mucho más clavados y adentrados en la palabra que gente aún hoy día. He was someone who worked in the London Police Department for quite a few years in the crime department. Este personaje operó dentro de la policía londinense Intelligence officer and also a theologian and a writer. como un oficial de inteligencia, pero también era un teólogo y un escritor. And he was a brilliant guy. Y el cuate era un cuate muy brillante. He said, Él dijo the calculation of Daniel, que el cálculo de Daniel, based on years, basándonos en años, has to do with the way they counted years in his time, not today. tiene que ver con, y tenemos que considerarlo con cómo contaban años en ese entonces, no como los contamos ahora. Your calendar today has a year with 365 days. Isn't that true? Tu calendario hoy tiene un año formado por 365 días, It's a ¿cierto? solar calendar Es un based on calendario the sun. solar basado obviamente en el sol. But the calendar of the Jews has never been that way. Pero el calendario judío nunca ha sido así. Our calendar is lunar calendar. Nuestro calendario es lunar. In a lunar calendar, there's only 360 days. Y en el calendario lunar son solamente 360 días. This is why in the book of Revelation, when it speaks of half of the week is 3.5 years. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, dale por favor, cuando hace referencia a 3 años y medio, It gives us a number of days, 1,260 days, 1,260 days. nos da la referencia diciendo que son 1260 días. So if you take 1,260 days and divide it to 3.5, you get that a year was 360 days. Y en resumen la matemática está ahí. En el conteo te da que son 3 años y medio, pues. So 483 years on the lunar Por calendar lo que, dale por favor, 480 años en el calendario lunar are actually 476 years on the solar calendar. son 476 años en el calendario solar. And if we count our calendar by the solar one, Y si basáramos nuestro calendario en el solar, we need to look at the 476 years. tendríamos que buscar en los 483 And años. that's when you get to 31 AD. Y es cuando nos encontramos en el 31 después de Cristo. Es la que sigue. Estas. So you can clearly see, you move all the way back. One more, maybe. You see? Now move again. There you go.
And by the calculation of 476, you receive the year 31 AD. Sincronizamos con el calendario allá, dale por favor. Sí, nos encontramos, sí, dale. Nos encontramos ya en ese tiempo con el 31 después de Cristo, que nos trae al domingo, famoso domingo de Ramos. So allow me to show you on the screen where is it that we are now on the timeline. Dale por favor, así que permíteme ponerte en pantalla en dónde estamos en la línea del tiempo. Now, I know it's a little hard, but try and look at it because it's extremely important. Sé que es difícil de ver, pero por lo menos míralo porque es muy importante. The 70 weeks of Daniel Las 70 semanas de Daniel are in red. están en rojo. Pay attention, he described 69 weeks. Pon atención porque él define 69 semanas And those reach all the way to 31, 32 AD. que nos van a conectar con el 31-32 después de Cristo. And this is when Christ was sacrificed, Y es cuando Cristo sacrificado ascended to heaven. asciende al cielo And by the way, this is when the Holy Spirit descended. y cuando el Espíritu Santo desciende. Now we live in this time, Y ahora estamos superando en la línea amarilla, que es la era de la iglesia. and we're waiting for the last week. Y to estamos take esperando place. la última semana, que es la línea roja de allá. The last week will be 7 years, and there's only one thing that I can think of that lasts 7 years in the end times, and that's the 7 years tribulation. La última semana, evidentemente son 7 años, y solamente hay un evento que se registra que falta por pasar, que dura 7 años, y es la tribulación. Right before the tribulation, we go up to meet Jesus in the air. Justo antes de la tribulación, somos arrebatados para encontrarnos con Cristo en el aire. We go up halfway, Vamos a la mitad, he comes down halfway, Él nos encuentra en los cielos and we meet him in the clouds. y nos encontramos ahí. And then after the 7 years, Y después de los 7 años, Jesus, together with his saints, with con us, sus santos, Cristo con sus santos, will return to the earth regresará a la tierra and reign for 1,000 years. y reinará por 1000 años. And at the very end, Y al final de los 1000 he's años, going to make new heavens and new earth. vendrá el evento de los nuevos cielos y la nueva tierra. So where are we on this timeline right now? Así que ¿dónde estamos en esta línea del tiempo ahora? I want you Dale, por also favor. to see, together with that, look at what the Holy Spirit is. Mira, ¿dónde está el Espíritu Santo? For the 69 weeks that Daniel was counting, Por las 69 semanas que Daniel contó, the Holy Spirit is up in the heaven, Está- not down on the el Espíritu earth. Santo está en el cielo, no en la tierra. Then Christ go up, the Holy Spirit comes down. Cristo asciende, el Espíritu Santo es enviado. And this is the church era where the Holy Spirit's presence is right here with us. Y esta es la era de la iglesia en la que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. But the Bible says in the book of 2 Thessalonians chapter 2 En 2 Tesalonicenses 2, la Biblia dice that when the restrainer is taken, que cuando la restricción sea quitada, the restrainer is another name for the Holy que Spirit. es otro nombre para el Espíritu Santo, el que When está he is taken reteniendo out en el of the momento de way, Dios, cuando se ha tomado el Espíritu Santo, how can the Holy Spirit be taken out? ¿cómo podrá ser el Espíritu Santo tomado? Who is the temple of the Holy ¿Quién es Spirit? el templo del Espíritu Santo? Where is the Holy Spirit ¿Dónde, residing right dónde now? mora el Espíritu Santo hoy? In all of us. En los creyentes, en nosotros. So when we are Así taken que up, cuando seamos tomados, look what happened. mira lo que pasa. We go up, Nosotros subimos and the Holy Spirit is now in heaven during the time that the Antichrist is reigning in the world. y se activa en lo que es el dominio del anticristo gobernando en la tierra. The 7 years tribulation Los 7 años de la tribulación will be years that you do not want to be here in this world. son años en los que, créemelo, tú no te vas a querer encontrar en esta tierra. The only thing that holds this world together Lo único que mantiene unido al mundo ahora from completely falling apart por perderse y destruirse por completo is the restrainer. es la restricción, es el Espíritu The Santo. minute the restrainer is out, En el momento en que eso se ha tomado, ISIS will be summer camp, kids game compared to what's lo que going to está happen. haciendo ISIS en el Medio Oriente será literalmente jardín de niños para lo que pasará en esta tierra. The first 3.5 years will be a testing time. Los primeros 3 años y medio será una temporada de prueba. The world will be induced, will be deluded, will be lured with a peace deal. El mundo va a ser seducido And y then engañado.
He will show his true face, y después el anticristo mostrará su verdadera cara demand everyone to worship him. y le demandará que todo hombre le alabe a él, And anyone who will not worship him and receive the mark of the beast y todo el que no le alabe a él y reciba la marca de la bestia will be beheaded. será decapitado. Let me explain something. Déjame explicarte eso. ISIS are criminals and they are a terrorist organization. ISIS es una organización criminal y terroristas y criminales. The Antichrist will be the leader of the world. Y el anticristo va a ser el líder del mundo en ese The momento. leader of the world and all of his sub-leaders will behead every person that will not accept him as their God. El anticristo será el líder y todos sus sublíderes decapitarán a todo aquel que no le alabe al anticristo como Dios. Heads will be rolling down streets Cabezas correrán por las calles in every city around the world. en toda ciudad del mundo. Now, what is the purpose of the revelation ¿Cuál es el that he propósito de esta received? revelación? He said 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Daniel recibió la instrucción. Han sido 70 semanas determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. The first, to finish transgression, El propósito tiene algunos. To make Primero an para terminar end of transgresión, para ya terminar con el pecado. to make reconciliation for iniquity, Para poner fin al pecado, para reconciliarnos de to nuestra bring iniquidad, in everlasting righteousness, para traer una justicia interminable, to seal up vision and prophecy, para sellar la visión y la profecía, and to anoint the most holy. y para ungir al Santo de los Santos. You must understand ¿Debes entender esto? that the list of 6 different purposes Que la lista de los 6 propósitos que te acabo de dar is a description of the 2 comings of Jesus Christ. es una descripción de ambas llegadas de Cristo. In the first coming of Jesus, he came to finish the En la transgression. primera venida vino a terminar la transgresión, He came once and for all to sacrifice himself, that's it, a hacer el sacrificio final por los pecados and to make reconciliation for iniquity. y para reconciliarnos de nuestra iniquidad y volvernos a Dios. Jesus said that his first coming is not to judge the world, but to save the world. Él mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. But the second coming of Jesus Pero la segunda, el regreso de Jesús, is to establish the kingdom of God on earth. es para establecer el reino de Dios en la tierra. And that is the everlasting righteousness. Y eso será la justicia interminable. There will no more any room for prophecy or any vision. That's it. Ya no habrá lugar para profecía o visiones porque ya That's se the cumplió end of todo. prophecy. Es el final de la profecía. And to anoint the most holy, the temple that will be there at the time. Y para ungir al Santo de los Santos, el templo mismo de Dios, donde la presencia de Dios opera en ese momento. Now let me explain something that most people don't understand when they read Bible Permíteme prophecy. explicarte algo que no todos entienden cuando leen la profecía bíblica. Prophets were not people who were scholars and theologians. Scholars or theologians. Los profetas no son académicos teólogos. They did not, for the most part, they didn't even understand what they were saying. Muchos de ellos, cuando realmente decían algo, ni siquiera estaban entendiendo lo que estaban diciendo. That's why they needed understanding. Por eso estaban en el entendimiento que Dios le dijo a Daniel que le iba a dar. And the prophets used to look many times at different events as if it's one. Y los profetas tenían te lo voy a explicar así. Era como ver en una línea muchos eventos, pero en una misma línea parece que es un solo evento. Reverend Clarence Larkin, who lived in the 1800s, Clarence Larkin, que vivió en los 1800, he called it the mountain peaks of prophecy. le llama los picos de montaña de los profetas. The prophet will stand and receive a vision, El profeta está recibiendo una visión and he will see the mountain peaks, y verá los eventos, but he will not see the valley between them. pero no verá los valles entre los eventos. So the prophet can see the first coming, the second coming, but he will not speak to you about the time period between the two. El profeta podrá ver la primera llegada de Jesús, el regreso de Jesús, pero no ve el tiempo entre esos eventos. The prophet Jeremiah did that, the prophet Isaiah did that, and even Daniel did that. Jeremías, Isaías, inclusive Daniel hicieron eso. And you must understand that the entire time period that in which we live right now, the what I call the church age, Debes entender que el momento en el que vivimos en esta era, lo que yo le llamo la era de la iglesia, we're in the gap between 69 weeks that have passed already estamos en esta brecha entre las semanas 69 que ya pasaron
31 AD, el 31 después de Cristo, Jesus entered Jerusalem. Jesús entró a Jerusalén, Jesus died on the cross muere en la cruz for nothing that he did wrong. por nada que él haya hecho mal. And then right after that, Jerusalem was destroyed by a big nation that would come from Rome. Y después de ello, Jerusalén va a ser destruida por That's what por he Roma, said. esencialmente. Que es lo que dice ahí. It says En la profecía. 69 weeks should pass. 69 semanas pasarán The Messiah will come, El will be Mesías cut vendrá. off, and Jerusalem will be destroyed. y Jerusalén será destruido. Then, almost 2,000 years passed. Y han pasado 2000 años aproximadamente. Between the 69 and the last week, En la semana 69, que fue la última semana que se vio, the shift of God is moving from Israel to the nations. la toma de Dios ha cambiado de Israel a las naciones. They have rejected Christ. Israel rechazó a Cristo, So God gave them spirit of stupor, eyes they cannot see and ear they cannot hear. así que Dios les dio un espíritu que le ha cegado sus ojos y sus oídos no iban a entender. And God is now moving to deal with all of you. Y Dios ha migrado su enfoque a lidiar o tratar con todos ustedes. The Bible says in Romans 11, through their fall, Romanos 11 justo habla de eso, que debido a la falla judía de no reconocer a in Cristo order to provoke them to y jealousy, para provocarlos a ira a ellos, salvation was given to the Gentiles. salvación fue dada a los gentiles. In Romans 11, chapter 11, verse 12, it says, I say then, have they stumbled that they should fall? En Romanos 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su rechazo a la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? You see, ¿Ves? God did not forget about them. Dios no se ha olvidado de Israel. God says, time for me now to deal with the Dios nations, está diciendo, es tiempo ahora para mí de enfocarme en las naciones, with the people of Querétaro, con la gente de Querétaro and the people of y Tabasco, la gente de Tabasco and the people of Mexico City, y la gente de Ciudad de México and the people of Cancun and Mérida, y Cancún y Mérida and the people of America and Europe and Asia and Japan and Australia. y gente de Estados Unidos y de Asia y de Europa The y whole world. todo el mundo. The gospel has to go to the four corners of the world. El evangelio tiene que expandirse y llegar a todos los puntos del mundo. I'm giving them time. Y yo le estoy dando tiempo. But then there is a mystery. Pero hay un misterio después. In 25th verse of the 11th chapter of Romans, En Romanos, también ahí in the mismo, 26, look what it says. dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Wow. Do you understand? ¿Entiendes? Paul received a mystery. Paul está hablando de un misterio que él recibe. Mystery, by the way, is something you can find 31 times in the New Testament. In the Misterio, Bible. por cierto, es una palabra que puedes encontrar 31 veces en The toda la Biblia. word in the Greek is mysterion, Misterión es la palabra en el griego and basically is something that was revealed before, but now you finally understand the true meaning of y it. básicamente es algo que se reveló en su momento, pero ahora ya lo puedes totalmente entender. For so many years, Isaiah the prophet says, I will call those that are not my people, my people. Por años, literalmente, Isaías anunciaba de parte de Dios esto: yo llamaré a gente que no es de mi pueblo, les llamaré que son mi pueblo. And even the prophet Joel says that the people who have not received mercy will receive Y mercy. aún Joel dice que los que no habían recibido misericordia, ahora van a recibir misericordia. So the prophet said that the world eventually received an opportunity to be saved. Así que la palabra ya anunciaba que el mundo iba a recibir una oportunidad para ser salvos y rescatados. But now we see that there is going to be a moment. Pero ahora está hablando que va a haber este momento exacto. It says that until the fullness of the Gentiles
has come in. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. You know what it means? ¿Sabes qué significa esto? It means that God gave you a time period, Significa que Dios te está dando un periodo de tiempo and at the moment that He will choose, y en el momento que Él decide, He's going to stop, Él para el tiempo and no more Gentiles are coming in anymore to the y kingdom. ya no habrá más gentiles entrando al reino de Dios. And look what happens then. Y ve lo que pasa después, ¿eh? He's going to shift His attention back to the nation of Israel Volverá su enfoque otra vez a la nación de Israel to fulfill the last week. para cumplir la última semana que les Because anunció. those 70 weeks Porque esas 70 are semanas about Israel and Jerusalem, remember? están en el tema son Jerusalén y Israel. So by His grace, Solo por su gracia, through their fall, por el error de los salvation hebreos, was given to the la Gentiles. salvación se anunció y se extendió a los But gentiles. by His Y grace, por su gracia, He will not abandon His own no people. habrá dejado a su pueblo, He will return to deal with them in the last week. volverá a tratar con ellos en la última semana. You know what it means for you? ¿Sabes lo que significa eso para ti, cierto? It means for you the following thing. Significa para ti lo siguiente. If you are not ready, Si tú no estás listo, you may not enter the kingdom of God. tú puedes no entrar al reino de Dios. If the fullness of the number of the Gentiles has come in, Mientras se acerca el número de la plenitud de los and gentiles the door to the Gentile is about to be y closed, la puerta de los gentiles está a punto de cerrarse, that means that now is your time. significa que en este momento es tu tiempo. Today is your time. Hoy es tu tiempo. This hour is your time. Esta hora es tu tiempo. I want to tell you something, guys. Déjame decirte algo. Just like Así como in the last 2,000 years, en los últimos 2000 años God dealt with the Gentiles, Dios trató con los gentiles, but few Jews responded and accepted Christ, including myself. pero judíos muy marcados creyeron y respondieron al evangelio, incluyéndole. During the 7 years tribulation, Durante la tribulación de los 7 the años, shift is back on Israel, la toma vuelve a Israel and maybe few Gentiles will accept it. y quizás hay gentiles que vayan a ser The aceptados. Antichrist is Gentile. Porque el anticristo es un gentil. I would love you to one time be able to hear my message about how Europe is ready for the rise of the Me Antichrist. gustaría que quizás puedas escuchar en internet el mensaje que di cómo Europa ya está lista para el surgimiento del anticristo. Try to go on YouTube. I have a whole message about it, and you can read it. And on YouTube, you can put Spanish En YouTube translation. puedes buscarlo y puedes buscarla, poner subtítulos en español y lo puedes ahí encontrar. Europe is ready for the birth of the Antichrist. Ya Europa está lista para el nacimiento del anticristo. The world is ready to receive him. El mundo ya está listo para recibirlo. They are looking for him Ya están esperándolo, eagerly. ansiosamente. The world is about to come to the point where the door is closed. El mundo ya está llegando al punto en el que la puerta se va a cerrar. If the Antichrist is already there, that means the time for God to take us is very short, and the time for him to get back to deal with Israel is at hand. Si el anticristo ya está operando, ya está viviendo, significa que estamos en cuestión de tiempo para que sea el siguiente He evento. gave you 2,000 years. Y Dios les ha dado 2000 años. How idiotic it is going to be on our part Qué idiota seríamos to not take that time de no tomar ese tiempo and say, I'll push it. Maybe I'll have another chance in the tribulation. y decir, no tomé esa oportunidad, pero no hay bronca, yo en la tribulación me arrepiento. Unless you don't like your head to be attached to your A body. menos que no te guste, que te guste la idea de tu cabeza desconectada de tu cuerpo And you want to see your head y rolling quieras ver down. tu cabecita ahí rodando por ahí. Then be my guest. Entonces, éntrale con todo. I want to tell you something. The end times, Déjame decirte algo, el final de los in those tiempos, 7 years, esos 7 años, there will be only Jewish evangelists solamente habrá judíos evangelistas. because the attention is for the Jewish people. Porque ya el enfoque de evangelismo es a los judíos, al pueblo judío. 144,000 of the 12 tribes of Israel. 144,000 witnesses. Los 144,000 testigos They're not from the nations, they're from the tribes of no Israel. son de las naciones, son de las tribus de Israel. So God wants to get the attention of the people of Israel back. Así que Dios va a girar otra vez la toma, repito, a la nación de He Israel. gave you 2,000 years. Y a ustedes ya les dio 2000 años. He spoke to you through the prophets. Ya les habló por los profetas. He told you the exact time. Les habló de los tiempos exactos. On the very exact day, he told you when Messiah is about to come. En el día exacto
exacto en el que Mesías entró al mundo. He is warning you that the days and the hour you may not know, but you know the times and the seasons. Y te está diciendo que nadie sabe el día y la hora, pero puedes entender las temporadas. He's telling you that in this world you will have Te está tribulation. diciendo que en este mundo tendrás tribulación. He's telling you that the end times will be characterized with wars and rumors of Te wars, está diciendo que en el final del tiempo habrá guerras y rumores de nation guerras, against nation and kingdom against naciones kingdom, contra naciones y reinos contra reinos, earthquakes and pestilences and famines. terremotos, mortandades y He's telling you that the rebirth of Israel, the restoration of Israel back to their land, is the sign of the very end. te está hablando de que la restauración de Israel, los judíos volviendo a su tierra, es el You cumplimiento. live in a generation that saw the return of the Jews to their land and the reunification of Jerusalem back to Tú the vives en una generación que ya vio a los judíos regresar a su pueblo, la ciudad de Jerusalén decretada de nuevo y You literally see how the door is about to be shut. literalmente estás viendo cómo la puerta Dios la está cerrando así. You literally see how he's moving back to deal with Israel. Cómo está la toma girando de nuevo hacia Jerusalén otra vez. And what are you going to do with it? ¿Y qué va a hacer con eso? I've got time. Tengo tiempito todavía. Today. No, hoy no. Let me tell you something. Every day that goes Déjame decirte algo. Cada día que pasa might be the day you've missed. puede ser el día que tú vas a There que is te hizo falta. nothing in the scriptures left to happen before the rapture comes. Ya no hay nada en la Biblia que falte de pasar previa al rapto. The world is ready. El mundo ya está listo. You know that the nations of the world, they don't understand the plan of God. No las naciones porque ya no entienden el plan de Dios, evidentemente. You understand the Pero plan tú of God. lo estás entendiendo ya. You know that the day you receive Jesus, ¿Sabes que el día que recibiste a Cristo como Rey, you actually received a new passport. tú ya recibiste un nuevo pasaporte? ¿Sí entiendes eso, va? You really don't have to cross the Rio Grande Ya to no get tienes que another cruzar passport. el río Bravo ya para entrar. You received a much better Tú passport, ya recibiste un pasaporte mucho más chido, a great passport más grande, of what I call a heavenly de lo que citizenship. yo le llamo una ciudad celestial. And now you are a nation Y ahora tú perteneces, tú son una nación, that is holy, set apart, and you are a kingdom of priests. una nación apartada para Dios de reyes y sacerdotes. To tell the world how the Lord brought you from darkness into his marvelous Para light. anunciar las virtudes de aquel que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. You are his witnesses in this world. Ustedes son los testigos en este mundo ahora. That's your prime responsibility today. Esa es tu más importante responsabilidad hoy. You see, Daniel gave us a vision about Israel, but by definition, he speaks of the time that is left for you. Daniel nos da una definición de una cronología que en esencia está hablando de ti. Are you ready? ¿Estás listo ya? Do you want to be like, remember the 10 virgins that waited for the coming of the bridegroom? ¿Recuerdan las 10 vírgenes que estaban esperando el regreso del novio? Only 5 had oil in their lamps. Solo 5 tenían aceite en sus lámparas. Oil in typology is a symbol of the Holy Spirit. El aceite es un simbolismo en la Biblia del Antiguo Testamento en esta porción. Oh, do you tell me that I can be a Christian without the Holy Spirit? Oh, ¿me estás diciendo que yo puedo ser cristiano sin el Espíritu Santo? Of course, if you are pretending to be a Christian. Claro, si tú eres alguien que cree en el cristianismo. If you come to church on Sunday and the whole week you're not even in touch with God at all, Si tú vienes a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado tú ni siquiera tienes contacto con Dios, then see, I don't think the Holy Spirit can be taken from you. escúchame, yo no creo que el Espíritu Santo pueda ser tomado de ti. I doubt if you have it to begin with, Yo realmente dudaría para empezar si lo recibiste. because if you have it, Porque si lo tienes y lo recibiste, then you understand. entonces entiendes Then you belong to Him. que tú le perteneces a Él Then you walk in His ways. y tú caminas en sus caminos. Yes, there is always a struggle. Sí, va a haber una batalla siempre. How do you know you have the Holy Spirit in you? ¿Cómo puedes saber que tienes al Espíritu Santo en ti? You have the struggle. Porque tienes esa batalla. When you have no struggle, Cuando tú no tienes batalla, then I doubt if you have it. yo realmente dudo que lo tengas. The life of a believer is a life of struggle between the flesh and the La vida spirit. del creyente en esta tierra todavía es una batalla entre el Espíritu y la carne. But if you don't have the Holy Spirit in you, Pero si no tienes al Espíritu Santo, there is no battle. pues no hay batalla. It's only the Pues flesh. es nada más tu carnotejo. I want to encourage you this afternoon. Y quiero animarte en esta tarde. The theme of this conference is to be El witnesses. tema de esta conferencia es ser testigos.
God in His Word Dios en su palabra called witnesses only to two groups of people. le llama testigos solo a dos grupos de personas. The nation of Israel in Isaiah 43, La nación de Israel en Isaías 43, justo que estamos estudiando, and the church in Acts chapter 1. y a la iglesia en Hechos 1. That's it. Nada más. Tomorrow, Mañana we will understand how the two witnesses vamos a entender cómo los dos testigos are represented in the calendar of God. se representan en el calendario de Dios. And we will understand Y where entenderemos we are on that calendar. En dónde estamos en ese calendario tuyo. But this afternoon, Pero esta tarde, looking and understanding at the 7 weeks that Daniel was given a message about, viendo y entendiendo el mensaje que Daniel recibió de Dios de las 70 semanas, we have to remember tenemos que recordar that it comes to the point que vamos al punto that there will be 1 week left. en el que quedará esta última semana. In verse 27, he will make a firm covenant with the many for 1 week. En Daniel 9, In verse 27, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. but in the middle of that week, he will put a stop to sacrifice and grain offering, and on the wings of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y que está determinada de que se derrame sobre el desolador. The last week of Daniel La última semana de Daniel is not only about Israel, no nomás es de Israel, it's about false peace. es acerca de una falsa paz, It's about how the world is completely deceived. es acerca del mundo siendo totalmente engañado, And this is the hour of what I call the hour of trial. y es lo que yo le llamo la hora de la prueba. You must understand Debes entender that the Lord que el Señor said to all of us nos dice a todos nosotros that we are not destined to that wrath of God, and He will save us from, not through, the hour of that que trial. no estamos diseñados para eso, sino que Él nos rescatará antes de ello. And you must understand, guys, that this world has so many deception going on all around. Este mundo tiene muchos engaños corriendo el día de hoy. You have to stick to the Word of God. Y tienes que ir a la palabra, enfocarte en la You palabra have to walk in the ways of God. y caminar en los caminos del You Señor, have to have the Spirit of God teniendo el Espíritu del Señor, in order to know the plans of para God, conociendo los planes de Dios, be the witness of God, ser los testigos de Dios, in order to be in the presence of para God poder estar en la presencia de Dios, when the wrath of cuando God la ira de Dios is on this world. sea derramada a este mundo. And it's just as we talked about yesterday. Y es como lo que hablamos ayer. Fear not. No temas. The only way to escape fear El único modo de escapar del temor is if the presence of God is in you, es si la presencia del Señor está en with ti, you, contigo, through you. en ti. So as we conclude, Así que mientras terminamos este mensaje, I would like to, I know that I did it last night, but even more so today. sé que lo hice a la noche de ayer, pero quisiera reiterar esta invitación When en we esta tarde. see how accurate and precise the Word of God is, Cuando vemos lo exacto que es la palabra de Dios, we cannot play games. no podemos andar jugando, We cannot push things aside. no podemos andar postergando cosas. We need to be ready. Necesitamos estar listos. So as our eyes are closed and our heads are bowed Así que down, mientras inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros as ojos we pray this y afternoon, oramos esta tarde, I want you to take a look at your heart yo quiero que tú realmente examines tu corazón and ask yourself this afternoon as we pray, as your eyes are y te closed, preguntes en esta tarde mientras estamos orando, are you ready? ¿estás listo? Do you understand that the door to the Gentiles is about to be closed?
¿Ya comprendiste que la puerta a los gentiles está cerrándose Do you understand that the train is about to leave the y station? que el tren está por salir de la estación? You do not want to be caught without oil in your lamp. Tú no quieres ser encontrado sin lámpara, sin aceite en tu lámpara. This afternoon, Esta tarde, if it's you, si eres tú, that the Holy Spirit is now convicting you que el Espíritu Santo en esta tarde te está dando to convicción somehow make a restart, de que de algún modo hacer como un restart, un reinicio. as our eyes are closed and our heads are bowed down, I would like to see your hands. So we Mientras can- estamos con los ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada, quisiera, I want to si es tu acknowledge caso, que you. levantarás tu mano y Yes. voy a poderte ubicar. Yes, I see your hand. Veo tu mano, veo tu mano, I see your hands. veo tu mano, I veo see tu your mano, hands. veo tu mano. I see your Veo hands tu on the mano, right. I veo see tu your mano hand in the también a mi back. derecha, I see aquí your en el hand in the centro back. también. Wow, so many. Bien, Okay, you can put your hands puedes down. bajar tu mano. And let's stand up.